Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Muchas cosas interesantes. Ayer hubo mucha actividad política, institucional. Sí. La celebración, la rendición de cuentas más bien del Tribunal Constitucional, su 9º aniversario. Que tiene nuevos integrantes. Y con nuevos integrantes que se estrenaron en el día de ayer. Sí, nuestro preferido ganó, ¿eh? Sí, Vargas, el magistrado Vargas, que yo le dediqué la columna del sábado, y yo decía que hace rato que él debió estar allí y debe en la actual coyuntura. Bueno, pues eso inclusive dio lugar a que yo tuve que actualizar la columna en el correo, que yo el digital, porque ya en el listín había salido, pero había salido antes de, pero en el digital, que ya sale un poco más tarde, bueno, pues hubo que actualizarla, que ya llegó, que ya es magistrado. Eso nos alegra muchísimo porque, bueno, Mariano Germán, ex presidente de la Suprema Corte, había dicho que él lo que tenía el temor, él quería que se postulara para la Junta Central Electoral porque no quería perderlo dentro de la judicatura, que no quería que la justicia como tal, por el desempeño realmente responsable, rectilíneo del magistrado Vargas en la justicia. Él no quería perderlo, pero bueno. El juez Vargas ha sido un juez que ha marcado referente. Un referente. En los anales nacionales. Definitivamente, definitivamente. Ahí él demostró que no respondía a nadie, que no tenía bandera partidaria ni de ningún color, no recibía presiones de nadie. Entonces todas esas cosas le hicieron ganarse el respeto de la colectividad, de todos los sectores. Así es. Imagínate, le entró el diente a un tema tan sensible como es el del narcotráfico. Puso muchas veces en libertad a mucha gente, sencillamente porque él no iba con el expediente bien sustentado. Y decía, bueno, pueden decir lo que ustedes quieran, manden su cosa bien. Que en ese sentido dispensó fallos que marcaron referencias también, porque de un lado y de otro, él siempre trató de poner las cosas de manera equilibrada. Pero lo puso bien en claro. Así lo dijo ahora, en la entrevista que tuvo última frente al Consejo de la Magistratura, cuando en una pregunta que le hicieron sobre el tema del toque de queda, que realmente la acción policial, las medidas los controles que se imponían, él decía, pero ahí lo que no se está cumpliendo con la ley de salud, se está cumpliendo con el toque de queda. No es un tema de salubridad, es un tema de autoridad, es un mandato del presidente. Pero se supone, dice, pero ¿por qué el consultor jurídico no manda una corrección al Congreso y se hacen las modificaciones del lugar y las cosas se hacen correctamente? Que era lo que él estaba reclamando y que muchos sectores de la ciudadanía desde el principio reclamamos, que las cosas se hicieran con mayores niveles de correcciones y precisiones, claro, en todos los ámbitos. Y lo que decíamos en el programa antes de ayer, que repetimos ayer, que realmente las decisiones las tomen las personas, las instituciones, la persona y las instancias. Y las instancias correspondientes, que no se ponga a un policía a determinar cómo aplica el toque de queda. Esas cosas tienen que estar bien escritas, claro, entonces saber quiénes son los que tienen la facultad. La policía solamente es fuerza de choque, sí, está como auxiliar. Que usted le dice, es el brazo coercitivo. El brazo coercitivo, de apoyo a la justicia o apoyo a las otras instancias. Por eso hay la presencia policial o militar en los otros órganos, en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Constitucional, porque realmente la fuerza pública o el aparato coercitivo tiene que acompañar a las instituciones, porque las instituciones como tales, si no se hacen acompañar de esa fuerza, entonces aparecen endebles, o no le hacen caso. Así es. Por eso muchas sentencias que hay ahí, de la Suprema, incluso algunas del Tribunal Constitucional, que de eso se ha quejado el magistrado Milton Rey Guevara. Hay que crear los mecanismos para darle seguimiento a las sentencias, para que las decisiones judiciales se cumplan.
Entonces, para que las decisiones se cumplan, porque si no, bueno, por ejemplo, a un guardia, un jefe de un área, le ponen un más 30, lo condenan al pago de que si yo cuántas cosas diarias si no cumple con... Y ellos relajan con eso. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que crear un mecanismo que cuando usted se sienta con todo el poderazo encima y crea que está fuera de la ley, del orden, de todo, del bien y del mal, entonces cuando usted salga del puesto, usted pague con su bolsillo, de su bolsillo usted pague las costas correspondientes. Y entonces usted verá que cuando le apliquen al primero, la gente va a meterse en el carril correcto y van a hacer lo que manda la ley y van a respetar la ley. Bueno, pues hablando del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, el presidente de ese órgano importante, decía en el día de ayer que así como no hay primavera sin flores, no hay democracia sin justicia constitucional. Interesante. No es solamente una frase, es un planteo bastante sustantivo de lo que debe ser un sistema funcional. Un sistema funcional donde contribuya realmente al fortalecimiento institucional, las instituciones y las leyes se respeten. Dice que, decía así, es más adelante, porque ya eso lo repetimos. Aquí dice, la legitimidad de los jueces viene dada por el respeto que muestra hacia la Constitución en la labor que realiza. Dice el magistrado, advirtiendo en el día de ayer, que los jueces de esa alta corte no están para complacer o para favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley y de la Constitución. Explicó que al actuar de esa manera equivaldría a una reinstauración de los vicios contra los cuales ha luchado el constitucionalismo, el veneno de la arbitrariedad y la desviación del poder. Finalmente, calificó como grave el incumplimiento, lo que decíamos ahorita, de las sentencias del alto tribunal e hizo un llamado a todas las instituciones y funcionarios para que respeten y den cumplimiento a las sentencias del Constitucional sin dilaciones innecesarias. Tú sabes que hay una decisión, una sentencia del Tribunal Constitucional, no sé si hace un par de años, no recuerdo de cuándo, o del año pasado, del 2020, que le da ganancia de causa al doctor Concepción, Ramón Emilio Concepción, que es, por cierto, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el partido que está en el poder. Y esa sentencia tenía un astrente, qué sé yo cuánto diario por el incumplimiento, y el asunto va ya creo que por los 428 millones de pesos. Yo creo que con eso el doctor tendría... siguen contando. Y se sigue contando. El doctor con eso tendría su retiro garantizado. Pero yo creo que el presidente de la República debe dar instrucciones, porque también tiene que ser garante. Los poderes, unos a otros, se complementan y tienen que luchar por el fortalecimiento. Dicho sea de paso, me dicen que una funcionaria pública le dijo al doctor Ramón Emilio Concepción que eso había que revisarlo. Es una sentencia del Tribunal Constitucional. Es una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso no hay que revisarlo. No hay que revisarle nada, porque justamente la función básica del Tribunal Constitucional es la de velar por la correcta aplicación de la ley. Sí. Entonces eso no es cuento de camino. Sencillamente le dieron ganancia de causa. Eso se dio a conocer ayer, se hizo viral, en todas las redes estuvo, y ya se hizo eco en los periódicos. Y qué bien, muy a propósito vino, y ahí lo mencionaba eso el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del tribunal, cuando dice que las sentencias deben ser cumplidas, deben ser correctamente aplicadas y cumplidas por los que tienen la responsabilidad de cumplirlas o hacerlas cumplir. Entonces, se trata de una instancia a la DGI, una condena a la DGI, una decisión de la DGI, porque él como abogado estuvo
¿cómo se llama esto? Como parte de sus honorarios, él recibió algunos activos, algunos bienes inmuebles. Y entonces, bueno, cuando fue a hacer la transferencia, se hizo a hacer la transferencia, entonces querían cobrarle los impuestos por la transferencia, pero resulta que según la ley que tiene que ver con los abogados, esto no es gravable. Así es. Porque sí. son honorarios. Imagínate que tú, sobre lo que tú cobras por un servicio, entonces le vayan a grabar sobre eso, pero entonces ven acá. Pero tú quedas en nada. Exacto. Entonces, sencillamente, el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa, entonces eso es lo que hay que cumplirlo. Si la DGI, que le entra muchísimo cuarto, a veces no todo lo que han estado muy eficientes cobrando. Y ha estado muy eficiente, sobradamente eficiente cobrando. Bueno, también que pague. Obviamente. Que pague, en este caso, que pague porque estaba queriendo cobrar lo que no correspondía. Y entonces que pague y que sobre todo contribuya, el nuevo director, que contribuya a la institucionalidad, al fortalecimiento institucional. El cambio implica eso, respetar la ley, más que cualquier otra cosa, respetar la ley, respetar las decisiones de las instancias de justicia correspondientes. Entonces no me vengan con ese cuento de camino, pero entonces en estos casos, ahí tiene el presidente de la República que intervenir, darle un jaloncito de greña al director de la DGI y decir, cumple con lo que tiene que cumplir. Porque es así, cuando hay un superior que se siente tan superior que le puede pasar por encima la ley, entonces bueno, el presidente de la República debe llamar a capítulo. Y yo creo que ese tipo de cosas ameritan, el presidente y el poder legislativo tiene responsabilidades también. Claro. Deben allá ser llamados de alerta. Exacto. Entonces, en esos casos, yo creo que debe haber consecuencias. En las leyes, todas esas cosas hay que modificarlas y buscarle siempre la forma de acompañar las disposiciones legales de una parte coercitiva. Bueno, el astrente es un mecanismo. Es un mecanismo justamente de penalización. Pero entonces, ¿cómo tú hacer cumplir eso? Bueno, con la fuerza pública. ¿O cómo? Con un decreto. Usted no quiere cumplir eso, usted es un funcionario mala paga. Usted cobró, pero es mala paga. Entonces, bueno, un decreto quita otro, pone uno y quita uno y pone otro, y resuelto el problema. Usted verá que el que viene, entonces ya se alinea, porque así tiene que ser. Tenemos, director, pusimos al doctor Milton Ray Guevara en el video que teníamos de las actividades del día de ayer. Director, en el tribunal. Sí. Pero hay que ponerlo, director, pero ven acá. Vamos a ponerlo entonces atrasado, entonces ahora, bueno, póngamelo ahora. Al cual nos identifican tres grandes paradigmas. La fe de Dios, la fe en Dios, el fervor en la patria y un profundo anhelo de democracia y libertad sustentados en nuestra Constitución. Esos son valores supremos simbolizados en el sagrado lema del patricio Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Dios, patria y libertad. Dios como soporte de la patria y de la libertad. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista dominicano. Que Duarte ejercerá siempre, óigalo bien, siempre la tutela espiritual de la patria dominicana, de su pueblo, de su nacionalidad y de su soberanía. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Director, si usted quiere, vamos a hacer una pausa ahora y volvemos entonces para ganar tiempo. Pausa. La primera. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga.
Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Bueno, seguimos entonces. Danilo, está el tema de, bueno, la Fuerza del Pueblo, que ha estado muy dinámica, muy activa la semana pasada y parte de esta. Todos los días tienen... Todos los días tienen juramentaciones. Y están en su trabajo del Congreso. Del Congreso, todo eso, y sumándose mediante el desgrane que hay en el partido, el antiguo partido, donde estaba el presidente Fernández, líder de la Fuerza. Bueno, pues hay una dinámica de trabajo. Entonces, hay dos cosas. Hay una nueva, yo diría una más importante. Una de ellas es la posición que fijó el presidente de la República con respecto al problema de la pandemia, las consecuencias, lo que debe hacerse en materia económica y demás. Él dice que hay propuesta de un pacto. Primero es la propuesta de un pacto de todas las fuerzas de la nación para poder enfrentar esto, pero él dice que tiene que ser también un acuerdo a nivel internacional, que debe llamarse, porque se trata de un asunto que se sale del control o de la exclusividad de República Dominicana, que hay que convocar a los organismos internacionales, inclusive para una especie de el establecimiento de una especie de fondo para poder hacer frente a estas cosas. Mira que es una gran propuesta, porque hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, que tiene altas responsabilidades en esta materia,
ha dado orientaciones y en sentido Ha general dado dicho muchas orientaciones cosas. y algunas desorientaciones también. Sí, pero los organismos internacionales, como la ONU y esos grupos así, deberían tomar cartas en el asunto y no lo han hecho como debieran. Claro, en el caso, en el aspecto económico, la creación de un fondo para esta contingencia, que como dijimos y decía el presidente Fernández, escapa a un país. Esto no es un asunto de un país, esto es un asunto a nivel global, que hay que verlo y tratarlo como tal. Entonces hace la sugerencia en ese sentido. Vamos ahorita a escuchar las palabras del presidente Fernández en ese sentido, pero antes vamos, entonces el elemento nuevo, yo diría, es la decisión que adoptó en el día de ayer la Junta Central Electoral, en el sentido de establecer como fuerza mayoritaria, dos fuerzas mayoritarias, partidos, básicamente dos partidos mayoritarios, más bien, el Partido Revolucionario Moderno, que está en el poder, y el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, y no incluyó a la Fuerza del Pueblo, porque había, según ellos, sacado un 4.54, o más bien 50 y tanto, y que le faltaban unos puntos para superar el 5%. Para superar el 5%, que establece la ley para el reparto de los recursos, pero establece la ley, pero el asunto fue, primero, yo pienso que el magistrado presidente del Tribunal de la Junta Central Electoral se curó en salud, el magistrado Román Jaque, porque recordemos que se le estaba acusando, atribuyendo que él era del sector de Leonel, que había sido puesto allí como una especie de comodín para darle facilidades a Leonel Fernández. Con esto él se quita ese San Benito de encima, actúa como actuó en el Tribunal Superior Electoral con total independencia y apegado a lo que él entendía que era la ley. Y por eso se ganó el respeto de todos los sectores. Hubo sentencias en todas las direcciones. Bueno, ahora, con esta decisión que él votó por ella, afectó a la Fuerza del Pueblo. Pero resulta que eso en algún momento, en el día de hoy, el presidente Fernández se quejó o decía que esto es incorrecto y que debía revisarse. Porque el asunto fue que la Junta juntó los últimos procesos, o sea, los últimos procesos del año pasado. Y entonces, y no era así, debió haberlo hecho. Juntó a nivel municipal, congresional y presidencial. Si las tres elecciones. Las tres elecciones. Porque son tres procesos separados. Son tres procesos separados. Entonces debió escoger para darle, si es para darle la categoría partidaria o la representación partidaria, debió escoger el proceso donde iba a las elecciones nacionales. Sí, las presidenciales. Las presidenciales. Presidencial y vicepresidencial. Porque resulta que la Fuerza del Pueblo en las elecciones, en la sumatoria de las elecciones, y ahí afectó la parte congresional, sacó el 4 punto, qué sé yo, cuánto por ciento. Pero resulta, pero resulta que en las elecciones presidenciales sacó el 5.69%, que es la que deben servir de referente, pero no. Y esto lo dice conforme al artículo, decía hoy, alguien escribía, que la ley 3318, artículo 61, numeral 1, dice que el 80% de los recursos a los partidos políticos le corresponde a los que saquen un 5%. Y la fuerza sin la alianza, o sea, la fuerza como partido, solo, sin alianza, repito, sacó 5.69 en las elecciones presidenciales. Entonces, eso fue lo que debió tomarse como referencia. ¿Por qué? Porque yo he oído a algunos desaguisados por ahí que yo no sé, se le ha entrado un antileonelismo trasnochado, enfermizo o económico. Sí, sobre todo. Económico. Una de esas cosas o el conjunto de ellas. Bueno, pues resulta nosotros somos así de extremistas y apasionados. Claro. Entonces, resulta que todo el mundo sabe la famosa tesis de el aguacate, que tanto se habló, de que, en el sentido de que
muchos legisladores o candidatos a los distintos puestos, inclusive síndicos también, candidatos a síndicos y demás, iban por el PLD porque la ley ya los obligaba. Esa ley que fue hecha como traje a la medida por el sector del PLD que detentaba el poder político. Entonces, bueno, ustedes, el que maneja el poder, a veces desmesuradamente y descarnadamente, bueno, lo maneja a la hora, en la forma que le da la gana. Así se hizo y se influyó y se incidió en los mecanismos de ley que se hizo aprobar en el Congreso, en lo que tiene que ver con la ley de partido y la ley electoral. Bueno, pues allí se hizo, repito, un traje a la medida y se establecía que la persona que fuera como candidato, que fuera ya escogida, seleccionada como candidato por un partido, no podía, si no ganaba las elecciones, todavía no había participado, si ya había sido escogido, no podía renunciar, porque entonces perdía la candidatura, la nominación. Por eso algunos que no fueron nominados, como no fueron nominados, esos sí pudieron participar. Bueno, pero los que ya fueron... Salvo Demóstenes, que fue nominado y prefirió... No, él quiso manejar la seriedad y la dignidad en extremo. Claro. O a cabalidad más bien. Sí. Ese fue es un ejemplo. Yo lo he reconocido, lo he mencionado algunas veces. Nosotros realmente un saludo porque él cumplía años. Ok. Hubo una candidata de San Cristóbal que también hizo lo mismo. Lo mismo que Demóstenes. Dice, yo fui escogido, fuimos escogidos por el PLD, pero ya no estamos en ese partido. Y entonces no puedo ir representando a mi nuevo partido. Pues no voy nada. Prefirieron irse a su casa y a su nuevo partido. Sí. Pero se salieron de allí. Entonces hubo otra gente que nos consta y a muchos les consta esa información, ese dato, de que el propio presidente Fernández fue que le recomendó, para que no perdieran la nominación, que se quedaran allí. El caso de Dionis Sánchez, el caso de José Rafael Vargas y de muchos otros, de Abel Martínez en Santiago, de Félix Bautista en San Juan. Que hasta Danilo se lo pidió. Que hasta Danilo dijo, yo sé que tú eres de Leonel, pero quédate ahí. Sí, hazme un favor. Participa, para que no deslucir el proceso. Bueno, pues, ¿qué resulta? Que se hizo lo imposible, no solo lo posible, sino hasta lo imposible, para que algunos candidatos, y en eso el gobierno de ese momento se empleó a fondo, para que no salieran. El caso de José Rafael Vargas, que fue en un momento determinado el candidato mejor posesionado que había. Y bueno, perdió en Moca. Pero Abel Martínez en Santiago ganó, y ganó por el PLD. Y entonces, ¿qué hicieron un grupo de legisladores? Que ya sabemos, ahí está la información, de que después de haber ganado a través del PLD, como ese no era el partido, ni era el líder que ellos aspiraban, entonces se fueron de allí. Las candidaturas se determinó que son personales, no son del partido, o son personales, porque la comunidad política electoral, los votantes votan por la persona, no necesariamente por el partido. Entonces, fue por una simple razón, que eso debió tomarlo en cuenta la Junta Central Electoral ahora cuando estaban debatiendo el tema, tomarlo en cuenta para considerar solamente las presidenciales, porque ya se sabía que muchos candidatos de antemano que iban por el PLD no eran del PLD, no eran de Danilo Medina y del Penco, sino eran de Leonel Fernández. Entonces, ese factor, ese elemento le perjudicó ahora, aun cuando le favoreció en aquella oportunidad. Bueno, pues el asunto es que la Junta tomó su decisión y eso ha dado pie para que alguna gente diga, bueno, pero entonces, ustedes ven de lo que se decía en el Congreso, que no era ninguna segunda mayoría, como estaban diciendo. Señores, ¿y qué va a pasar ahora? No va a pasar nada, porque aquello es una decisión del Congreso. Una decisión. Pero además, Luis, el proceso electoral es una cosa. Es una cosa. Y la constitución de las bancadas senatoriales es otra distinta. Que precisamente por eso fue lo que se aplicó. Y por eso se le dio ganancia de causa
es porque allí lo que estaba en juego era la representación de un miembro adicional en el Consejo de la Magistratura. Por eso Bauta Rojas de la Fuerza del Pueblo fue el representante, y lo es todavía, en el Consejo de la Magistratura, porque se determinó en el Congreso que la Fuerza del Pueblo era el que tenía la segunda mayoría. Y ahí se aplicó aquello de que si 8 tienen que ser más que 3 en todas partes. Y se determinó que 8, y es así. Y bueno, y entonces allí no se pudo aplicar esto, pero sin embargo con el tema electoral. Yo no sé, pero a mí me luce que allí quiso curarse en salud y quiso quitarse ese San Benito de encima el presidente de la Junta, Román Jaque, demostrar que él no era leonelista y que realmente, pero es una cosa tan elemental. Si se sabía que mucha gente fue por el PLD, a través del PLD, aun cuando no era PLDista, ni su candidato era el que llevaba el PLD en ese momento, porque ese fue el caso, por ejemplo, ya mencionamos de Abel Martínez en Santiago. La fuerza de Leonel no llevó, la Fuerza del Pueblo no llevó a nadie como candidato en San Juan para no quitarle voto a Félix Bautista, para que Félix Bautista ganara. Claro. La Fuerza del Pueblo no llevó a nadie como candidato a senador en Santiago para que la fuerza, porque el candidato en el fondo era Abel Martínez, aunque Abel Martínez no ha definido su situación, se ha quedado allí, al contrario, han estado promoviendo una candidatura. Me dicen que él parece que está armando un proyecto personal. Un proyecto presidencial, que yo creo que es precipitado. Es precipitado, eso, fuera de tiempo todavía. Eso es temporáneo, Él todavía tiene que agotar algunos espacios. Él debió ser vicepresidente primero, candidato a la vice, qué sé yo, entonces después, qué sé yo, seguir quemando etapas. Sí. Pero además, esa actitud de qué sé yo, de allá para acá y para aquí, para allí, y qué sé yo. A veces, sobre todo en política, precipitarse no es bueno. Sí, pero también eso yo quería decir un término, pero no se oye bien, no es bonito, de que culipandeo. Si no por lo uno, por lo otro. Pero bueno, ya lo dije. Entonces, de todas maneras, como eso, qué sé yo, eso también en política es malo. Sí, no, bueno. Porque qué es lo que es bueno, posiciones firmes como esa de Demóstenes Martínez y de esa diputada, que no me acuerdo ahora, de San Cristóbal, que sencillamente habían sido nominados y renunciaron. Digo, no. El hecho de yo haber sido nominado, si no me quedo en el PLD, entonces yo pierdo la candidatura. Bueno, pues la perdí, pero yo me voy de eso, como recomendó el doctor Vincho Castillo. Al doctor Fernández que le dijo, sálgase de ese estercolero. Y el doctor Fernández se fue. Bueno, pues nada, eso teníamos. Vamos a escuchar entonces las palabras del presidente Fernández, ya no con relación a esta decisión de la Junta Central Electoral, sino con respecto a el tema económico, el tema de la pandemia y el gran pacto que él entiende debe en este momento llevarse a cabo a través de los distintos sectores nacionales, eso en el país, pero ya también a nivel internacional. Nosotros somos una hormiguita dentro del universo. Entonces, manejar eso a nivel de organismos internacionales, por ahí es donde anda la cosa. Vamos a ver unos minutos de este corte. Usted puede hacer todos los recortes que se quiera a todo el mundo y no hay solución. Fíjense que el gobierno está apelando a que la Barrick adelante, para que la banca adelante recursos al gobierno, porque definitivamente no puede. Mire, la presión fiscal en República Dominicana es 14.7% del PIB. Con la crisis actual se ha reducido a un 11%. Es decir, el problema que tenemos es que con una economía que tiene una contracción de menos 7%, un déficit fiscal de menos 9.5%, con una presión fiscal actual de solo un 11%, con un incremento del gasto público, no hay forma de resolver eso. No es quitando aquí o rebajando un salario allá, es que no hay solución nacional a un problema de carácter global. Tan sencillo como eso. Entonces yo apelo a la sensatez de que República Dominicana asuma un rol protagónico, conectándose
con los demás países de la región, apelando al sistema de Naciones Unidas, la Fuerza del Pueblo está dispuesta a cooperar en eso, con la finalidad de crear conciencia universal de que no hay solución a este problema humano de toda la humanidad, de todo el planeta, si no se asume un fondo global de solidaridad y cooperación. Esto, de alguna manera, lo ha planteado el G20, que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo. Lo que queremos es que de la retórica se pase a la acción. Pues ya se tiene conciencia y ya se ha dicho, pero tienen los países de la región, América Latina y el Caribe, en el marco de CELAC, si se quiere, apoyándonos con lo que puede establecer la CEPAL, Organismo de Naciones Unidas en materia económica para América Latina y el Caribe, y nosotros llevar esta idea por todas partes, de que los países de América Latina, los países de África se van a hundir en la pobreza extrema. No hay solución. La única solución es esos 700 trillones de dólares. No lo vamos a tocar, no estamos hablando de un impuesto, simple y llanamente a los intereses de un año, y que eso se pueda aplicar a los países de renta media o economías emergentes para que puedan solucionar en un plazo más breve un tema que tendrá años para resolverse. Insisto, la recesión global, 10 años para estabilizar la economía mundial, y esta es más profunda que aquella. Por tanto, no busquemos... Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Bueno, dentro del tema del COVID, que la apertura que comenzó ya a funcionar desde ayer. Desde 27 a partir de ayer. Bueno,
Pero esto coincide con un aumento del COVID. Hay datos ahí. El índice de contagio y de la letalidad. Y de la letalidad, contagio, 1.150 casos y los decesos, 15. Hay un amigo... Que mucha gente está poniendo en duda la estadística de los decesos, que es algo en lo que el gobierno debe evitar. La falta de credibilidad en este proceso sería altamente negativa para que nosotros podamos poner medidas efectivas en curso. Claro, entonces vamos a ver cómo se está hablando de el tema de la vacuna. Eso todavía está en veremos, que ya se solicitó pero no acaban de llegar. Y algo en lo que debemos enfatizar, bueno, se quedó mucha gente, miles de personas quedaron varadas porque llevaron un documento, sí, una prueba que ya había caducado. Y entonces, bueno, se quedaron en el aeropuerto. Han tenido 50.000 problemas, pero el asunto es que esa es una exigencia de determinados países. Ahora España también extendió, se incorporó a esa exigencia, que lo acaba de hacer los Estados Unidos, comenzaba a aplicarlo a partir de ayer. Y nosotros flexibilizamos el asunto, y ayer oí unas declaraciones de Joel Santos, que es asesor de turismo del Poder Ejecutivo, diciendo que eso está bien aquí, la flexibilidad es de aquí, porque así la gente que viene, los turistas saben que en República Dominicana, oye qué maravilla, y los turistas saben que en República Dominicana no tienen problemas. Entonces, y ese no es el tema, los que tenemos problemas somos los dominicanos. Claro. Cuando viene gente y que no se puede dar que un 5% o un 15% de pruebas, y lo otro de que al azar, o si nosotros en ese azar pasamos a los enfermos, esas puertas abiertas pueden resultarnos costosas. Pero ven acá, muy costosas. Si en ese asunto aleatorio resulta que los que están contaminados entran, y entonces a lo que le hacemos la prueba resulta que no, que eso también. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, nosotros tenemos que poner los mismos controles que ponen los otros más grandes. Claro que sí. Hoy no vivimos a cada rato imitando a los Estados Unidos. Sobre todo porque nosotros tenemos menos recursos que ellos. Claro. Y debemos ser más cuidadosos que ellos. Claro. A los Estados Unidos, que queremos a cada rato estar de complacientes, imitando y qué sé yo, que por cierto nos mandan a un encargado de negocio que viene con su esposo. Hace 6 meses que está aquí con su esposo. Ya está aquí. Sí, él es ministro consejero. Como ministro consejero le corresponde asumir esta posición. No, pero es que él está como encargado, viene como encargado de negocio. No, él es ministro consejero desde el 16 de julio pasado. Ah, caray, pero lo que se publicó era que él venía como encargado de negocio. No, él es ministro. Porque bueno, el encargado de negocio celebra que tiene o el ministro consejero hacen la función, le agarran el cargo al embajador hasta que llegue. Sí. Pero el asunto está que señor... Uno no sabe si decir señora. Practica el orgullo gay. Practica el orgullo gay. Entonces viene un compañero que se llama Juan García. Juan García. Pudiera ser John García. Su esposo. Su esposo. Entonces, por Dios, cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Pero el tema está, ¿por qué quieren continuar con este relajo? Por lo menos, si él ya estaba aquí. Estaba aquí. Pero entonces eso no había que anunciarlo. Bueno, sí, porque lo que se anuncia es que como ministro consejero pasa a ser encargado de negocio. Pero que eso es automático, eso se sabe. El que se va o la que se fue, deja al ministro consejero o al encargado de negocio. Generalmente es al encargado de negocio. Porque es el ministro consejero que pasa a ser encargado de negocio. ¿No hay encargado de negocio? No. Bueno, es el ministro consejero. Bueno, pero que eso es automático. Si el hombre estaba aquí, entonces eso no había que decirlo, Danilo. Lo que lo dicen es porque el esposo es un varón. Sí, el compañero es un varón. Sí. No es por otra cosa, porque eso es lo que quieren vender. Mucha gente está temiendo que se le confirme como embajadores. Sí, está temiendo. Bueno, yo voy a repetir aquí que a mí me dijo una médico amiga, es extranjera, ya casada con un dominicano. Ella dice, yo le mando siempre la columna y me manda una nota donde me dice que por ahí tiene la información de que el señor Proster
así que se pronuncia. Willie Brewster, sí. Willie Brewster, era antiguo embajador, pasado, que se ha quedado en el país, creo que tiene una villa en Juan Dolio. Que él está diciendo que él vuelve como embajador. Generalmente esas cosas no ocurren con solamente Haití mandó un embajador, hubo uno que fue de varios gobiernos, ¿cómo que se llamaba? Varias veces. Pero generalmente los embajadores siempre son nuevos, pocas veces repiten en la misma posición. Y mira que ese haitiano, ahora me olvidó el nombre, pero nos hicimos amigos, un diplomático de carrera. Sí, de muy buenos modales. Muy buenos modales. Yo lo conocí a él. Sí. Y entonces, bueno, pues el asunto es que yo no veo la necesidad de que no se tome en cuenta la idiosincrasia del país, las costumbres del país, la delicadeza de cada país. Claro. Porque eso es como cuando usted le manda, porque por allá, que si los países pueden... O sea, que el gobierno de Biden ha nombrado a una transgéneros en una posición importante también. También. Bueno, que la designe está bien, Danilo. Yo no me... Bueno, pero allá adentro, ¿no? Allá representa a su gobierno, pero el problema está... El tema está en lo que nos mandan. Ya nos los habían mandado. Sí. Entonces, ya si él estaba aquí, que lo que se publicó fue que el gobierno norteamericano había designado como encargado de negocio a fulano de tal, que viene... Robert W. Thomas. W. Thomas, que viene con su esposo, Juan García. No dice John, sino Juan García. Entonces... pero ¿por qué publicar ese asunto? ¿Por qué promover? Es un asunto de un protagonismo como para restregarnos en la cara el pajarerismo ese tipo de cosas. Yo no entiendo. Volverán los viajes a la piscina. Exacto, recordar los viajes a la piscina. Entonces yo no entiendo eso. Deberían como ser más respetuosos con la idiosincrasia y la dignidad de este pueblo. Porque en la vida privada nosotros somos respetuosos de eso. Claro. Que no se vayan a creer que nosotros, cada cual puede hacer lo que le da la gana con sus formas, su cuerpo y su cosa. Sí, y sus preferencias. Y sus preferencias. Respetuoso de arriba abajo, por las preferencias de cada cual. Pero ese no es el tema. Lo que pasa es que no se respeta otras cosas. Sobre todo porque el anterior gobierno permitió, en el caso de Brewster, que se produjeran situaciones que no eran las recomendables, como permitir que el embajador y el esposo visitaran escuelas. Lo primero es lo primero. El asunto fue la recepción aquella vez, que lo que se produjo, el problema protocolar que se produjo, porque realmente la esposa o el esposo están ahí en todas las misiones diplomáticas. Hay un esposo, que es el embajador, o hay una esposa, que es la esposa del embajador, o al revés. Bueno, el Brewster se dio problema con la Asociación de Damas Diplomáticas. Claro, un problema con la Asociación de Damas Diplomáticas. ¿Dónde encajamos el embajador? ¿Con las damas o con los caballeros? ¿Y dónde encajamos el caballero? Entonces... Era un problema. De hecho, la primera reunión, ¿cómo se llama esto? Fiesta o... Recepción que se iba a dar, hubo que suspenderla por eso. Y después arreglaron la cosa porque aquí le buscan un bajadero a todo. Todo le buscan un bajadero. Bueno, le buscaron un bajadero. Entonces ya como ese bajadero está ahí para abajo, ahora quieren coger el mismo bajadero para seguir relajo. Entonces yo lo que creo es que, yo no sé, pero los gobiernos estilan cuando no le conviene o entiende que por X cosa no le gusta, o le disgusta o no le gusta del todo un representante, lo que hacen es que sencillamente cuando le solicitan el placer, no responden. Cuando pasan 3 meses y no responde, ya se sobreentiende. Y usted sabe de eso, que es un rechazo. Y usted sabe más de eso que yo, señor embajador, pero yo he aprendido también. Bueno, que ya es un rechazo. Y entonces viene después se envía entonces otro nombre, y entonces así que se manejan las cosas. Pero aquí no, aquí recibimos a todo el que nos manden, no importa quién sea. Y entonces, bueno,
Eso es lamentable, es lamentable. Bueno, vamos, antes de irnos, que ya casi nos vamos, nos quedan unos minutos, sí. El tema del corredor de la Núñez. De la Núñez de Cáceres, para modernizar el transporte. Y sacar los carros de concho. Las chatarras. Y no chatarras, sacar los carros, porque estos guaguones que cogen 90, ¿cuántos pasajeros? Ahora ahí debe haber un distanciamiento. No solamente cogen tantos pasajeros, sino que se puede pasar con tarjeta de crédito, se va a usar el sistema de transfer. Y el transfer sobre todo. Eso se va a modernizar mucho. O sea, no se va a estar manejando dinero. No se va a estar manejando dinero. Con la tarjeta del metro, qué sé yo, van a funcionar. Entonces usted se puede, de la guagua se monta en el metro, del metro en el teleférico. Sí. ¿Cómo que llama el cosa? ¿Teleférico es? El teleférico, sí. Sí. O sea, que realmente... esto se han puesto de acuerdo. Bueno, en el Intran hay un representante de los choferes. Sí, sí. Y bueno, Antonio Marte tuvo en la inauguración. Y Antonio Marte tuvo papel protagónico. Él fue de primera. De primera. Antonio Marte tuvo. Que a propósito se le criticó al presidente y a toda su comitiva que en el vehículo, en el autobús, no guardaron la distancia. No guardaron la distancia. La distancia física. Ellos entendieron que todos estaban sanos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, pero bueno. Pero eso es percata minuta. Lo importante es la guagua. Sí. Y los anuncios que ha hecho el presidente de que va a terminar las 2 líneas del metro que estaban ya a tiro de... Que va a los Alcarrizos y ¿dónde más? A los Alcarrizos y a los Mameyes. Y a los Mameyes. Que son muy necesarios. Muy necesarios. Y ya eso está requete anunciado. Eso si no hubiese sido por una cuestión de mezquindad del gobierno anterior, ya eso estuviera hecho. El presidente Medina, lo que pasa fue que el presidente Medina, por una mezquindad política incalificable, él entendió que como el metro, que se criticó al principio, y Danilo y yo... Desde el principio lo apoyamos. Siempre apoyamos eso. Resulta que como eso era un proyecto exitoso de Leonel, entonces bueno, él tenía que inventarse otro y no podía terminar esto de Leonel, darle seguimiento. Entonces privó al pueblo o a los usuarios de ese servicio de recibir el mismo porque se hizo alguito con la segunda línea del metro de aquel lado, en la parte oriental. Pero no se concluyó como debió. Pero no se concluyó como, ni se extendió a San Luis por allá como debió. Sí. Eso llega nada más que ahí hasta el multicentro ese multicentro, megacentro, una cosa así que se llama. Megacentro, algo así se llama. El centro comercial que hay de aquel lado, hasta ahí que eso llega, eso debió llegar hasta San Luis. Que déjame decirte, al no llevarla hasta los Alcarrizos, que todo estaba proyectado y todo bien hecho, hasta se ha perdido un dinero ahí, Se ha perdido dinero. Ahí se ha perdido muchas cosas. Entonces, bueno, además del tiempo. Danilo quería tener su obra cumbre, su sello. Entonces, bueno, entonces un teleférico, unos canastos colgantes ahí que llenan su cometido, porque en vez de dar los carros la vuelta por allá y cruzan el río un ratico y ya. En ese espacio llenan su cometido. En ese espacio, en esa zona llenan su cometido. Pero esa es la obra cumbre de Danilo, esa y las visitas sorpresas que después terminaron siendo un fiasco. Sí, señor. Un fiasco por muchísimas razones. Porque muchísimo malo servicio a la institucionalidad del país. Porque, por eso mismo y porque realmente no se le dio un seguimiento en muchos casos, muchos proyectos que comenzaron bien, pero después fueron empantanados y bueno. Pero de todas maneras, esto es importante porque se saca los carros públicos de circulación. Y hay unos programas sociales allí, que lo anunció Antonio Marte. Él decía, los choferes que no tenían el seguro médico, ni tenían nada de eso, y ahora van a tener seguro médico los choferes y su familia. Y cosas por el estilo. Inclusive se contempla que aquellos choferes que tienen más de 65 años, que tienen ya todo el tiempo dando vueltas a través de los carros de concho, bueno, pues algunos de ellos van a recibir su pensión inclusive. Eso es bueno. Ese es un buen programa. Claro que sí. Ese es un bonito programa, necesario, que hay que llevarlo a otros sectores. No solamente va a ser la Núñez, esto se va a desplazar el Mirador Norte y Mirador Sur. Son corredores que van a complementar para cuando la gente salga del metro, entonces se monte en la guagua. Así es. Que es parte de la solución. Parte de la solución, que siempre se estuvo hablando de eso,
de complementar. Porque necesitábamos eso, transporte masivo, seguro, eficiente y que desarrabalizara el transporte. Claro, sobre todo eso, de desarrabalizarlo y hacerlo eficiente y seguro. Entonces, nada de esas cosas. Eficiente porque tú te imaginas la cantidad de gente que cuando sale de sus trabajos, que no encuentra, o espera un carrito público. Y ahora con el distanciamiento, la lucha, porque ya no era por el distanciamiento, sino por conseguir un carro. Sí, por eso. Y entonces, así no. Entonces, este programa es bueno, es bueno. Y hoy tuvo el presidente también anunciando por allá unos pozos y unos acueductos, unas cosas que... Se está haciendo muchas cosas interesantes. El asunto es que el ritmo de trabajo que tiene el presidente, no sé, a veces lo lleva a algunos olvidos porque tiene la mente demasiado ocupada. Demasiado ocupada. Pero está trabajando, está haciendo muchas cosas el presidente. Vámonos entonces, Danilo, volvemos ya en vivo el próximo viernes. Próximo lunes. El próximo... bueno. Mañana es viernes, Luis. Bueno, este programa lo repetimos mañana. Lo repetimos mañana. Fue que teníamos un lunes y marrón ahora. Sí. Así fue. Lo repetimos mañana y venimos en vivo ya de nuevo el lunes. Bueno, nos vamos.